tardes, bienvenidas y bienvenidos, como siempre, a un webinar más de mis respuestas de fertilidad. Yo soy Carla Soriano, soy voluntaria de la plataforma y ya sabéis, los que nos seguís más habitualmente, que la plataforma de mis respuestas de fertilidad pertenece a la Sociedad Europea de Fertilidad o a la European Fertility Society. Y para los que nos estáis viendo por primera vez, pues nada, explicaros súper brevemente en qué consiste o cuál es el objetivo, ¿no?, de la Sociedad Europea de Fertilidad. Para empezar, es una sociedad empírica, o sea que está basado absolutamente en la experiencia, que ofrece recursos, apoyo y formación gratuita a los pacientes de reproducción asistida y formación no gratuita, certificada, a las clínicas de reproducción asistida. Digamos que tiene como el objetivo de cuidar a los pacientes, ¿vale? ¿Cómo lo hacen esto? Pues por un lado, han desarrollado una serie de recursos para las clínicas de reproducción asistida, por supuesto, avalados por profesionales del sector, psicólogos, etcétera, para que den un empujón al trato al paciente, ¿vale? Con la escucha activa. Es que son temas tan delicados que muchas veces con las prisas, ¿no?, en consulta, tal, no sé qué, los pacientes se quedan como sedientos de información, que digo yo, que esto nos ha pasado, ¿no? En las primeras visitas que salimos como súper aturullados de madre mía, ¿qué nos han explicado? O cuando tenemos fallos de implantación, que entonces ya viene el pergamino de todas las pruebas que tenemos que hacer. Entonces, por una parte está la Sociedad Europea de Fertilidad, que mediante las clínicas asociadas proporcionan recursos de formación a los propios trabajadores y a las propias clínicas en sí, dando pues eso, formaciones específicas para que mejoren o implementen mejoras en la atención al paciente. Y por otro lado está la plataforma de mis respuestas de fertilidad, que creo que ya estamos como en 5 países o así. Yo creo que Alemania, Francia, Inglaterra, bueno, hablamos de idiomas, ¿vale? En alemán, en francés, en inglés, en español, en italiano, y creo que ahora han abierto también ucraniano. Estamos ya en 6 idiomas. Lo que os decía, los webinars de reproducción asistida, los webinars de fertilidad, los hacemos pues de manera voluntaria, con mucha pasión y con mucha dedicación, para pacientes que estamos en tránsito hacia la maternidad o transitando lo que es un proceso de reproducción asistida, que a veces es rapidito, pero otras veces pues no tanto, ¿vale? Os cuento ahora que yo soy voluntaria y siempre necesito ayuda. Hola, ¿qué tal? Entonces, siempre pido que cuando abrimos el turno de micro abierto, que es esta ventanita de aquí, ¿vale? Cuando termina el doctor o la doctora especialista de hacer su presentación, abrimos lo que se llama el turno de micro abierto, para que todos los pacientes que se conectan puedan como hacer preguntas a los médicos y sean contestadas así en el momento, ¿vale? Por la médico. Entonces, yo activo esta pantalla, que es la pizarrita, la gente escribe, ponemos la pregunta, yo la leo en voz alta y el especialista la contesta. Entonces, lo que me gustaría pediros es, si hay algún voluntario o voluntaria en este momento conectado, que me hagáis una transcripción de las preguntas que se ponen en pizarra y las respuestas que da la doctora. Yo os dejaré copiado mi correo electrónico y si me lo enviáis, lo que hacemos con esa información es, al mismo tiempo que subimos el vídeo a la página, después del vídeo ponemos la transcripción de las preguntas y respuestas, ¿vale? Para que sea más accesible a todos. Por esa parte, el voluntariado. Por otra parte, hemos activado también un botoncito de donación que creo que empieza desde los 10 o 20 euros. Podéis donar de manera puntual, podéis donar de manera mensual, podéis hacer lo que queráis. Esto es una información que os estoy dando, pero sí que profesionalizaría un poco más lo que es el tema de los webinars, ¿vale? Para poder continuar con el proyecto y mejorarlo. Y ahora sí, el tema que vamos a tratar hoy, y como ya estabais escuchando antes, es un tema súper importante que casi siempre se aborda a partir del fallo de implantación, ¿no? Es como las primeras pruebas que piden, el tema de las trombofilias. Vamos a hablar de la heparina y la aspirina y cuándo y por qué aplicarlas en los tratamientos de reproducción asistida. Para eso tenemos esta tarde con nosotros a la doctora Amparo Santamaría. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Ella es la coordinadora de hematología en la clínica IBIRMA de Alicante, de Grupo IBI, de toda la vida. Y voy a leeros su extensa carrera y su biografía, ¿vale?
Como os explicaba, es coordinadora de hematología en la clínica IBI en casos de alta complejidad, licenciada en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante, hizo el MIR en Hematología y Hemoterapia en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Cataluña, es doctora en Medicina y Cirugía con excelente cum laude. Trabajó durante 6 años como jefa de la unidad de hemostasia y trombosis del Hospital Clínico Universitario Vall d'Hebron, además de ser la coordinadora de la unidad de hemofilia. Durante 14 años compaginó su actividad como responsable del área de hemostasia y trombosis, centrando sobre todo su área de superespecialización en trombofilia y mujer, así como de pediatría, en el Instituto Blood Cell en Barcelona, en el Hospital Universitario de Exeus. En la actualidad es jefa del servicio de hematología de 2 hospitales universitarios en Vinalopó y Torrevieja, en Alicante, además de ser la coordinadora de hematología en IBI. A ver que me he perdido. Y en especial, actualmente está trabajando como hematóloga en IBIRMA y en especial en el Centro de Referencia de Medicina Regenerativa en IBI Alicante. Como formación adicional, ha realizado un máster en Dirección de Instituciones Sanitarias en la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene un máster en Estadística en Ciencias de la Salud por la Universidad Autónoma de Barcelona también y un máster en eHealth. Ha publicado más de 50 artículos internacionales y ha presentado más de 100 trabajos a diferentes congresos. Ha escrito más de 20 capítulos de libros sobre hemostasia y trombosis, además de haber realizado más de 100 conferencias a nivel nacional e internacional. Ha participado y participa en ensayos nacionales e internacionales en trombofilia, nuevos tratamientos anticoagulantes y estudios sobre mujer y trombofilia en el embarazo, fallo de implantación, técnicas de reproducción asistida y nuevos fármacos antitrombóticos en niños. Además de ensayos en trombosis, perdón por el WhatsApp, y cáncer. Asimismo, ha coordinado y dirigido cursos universitarios y simposios sobre mujer y trombosis o tratamiento de la trombosis como de cáncer y trombosis. Vamos, tenemos con nosotros hoy a una super crack, sacar la libreta y el boli, que tenemos muchas ganas de empezar. Así que yo me callo, cedo la palabra, doctora. Tenemos activada la pizarra de preguntas y respuestas para que ya vayáis escribiendo todo lo que queráis. Y ponemos la presentación, doctora Santamaría. Yo desaparezco, pero estoy aquí escuchando y mirando. Si pasa cualquier cosa, reaparezco de nuevo, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, sobre todo, gracias. Bueno, la presentación mega extensa. Lo más importante de todo es que es un tema en el que me gusta mucho, en el que me he implicado mucho desde jovencita, cuando empecé hace más de 30 años, porque siempre he pensado que las mujeres y todo el tema en general de la mujer siempre ha sido como un poco dejado de la mano. Y yo creo que siempre tenemos que estar pendientes de tanto de las mujeres como de los niños en el tema de medicina y sobre todo el tema de fertilidad, ¿no? Ha sido un tema que siempre me ha gustado mucho desde el principio y por eso yo creo que llevo tantos años en este tema y me sigue gustando y me sigue gustando estar con vosotras y con vosotros, sobre todo para intentar ayudaros. Este tema es uno que hace años que empezó, porque tiene años como desde 1999, o sea que estamos hablando de hace muchos años, en el que se publicó que la trombofilia hereditaria estaba relacionada con mujeres que tenían problemas de fertilidad. Esto hace ya, imaginaros los años que hace. A partir de aquí empezaron a salir una serie de estudios que decían que las mujeres, cuando se les trataba con heparina y aspirina, mejoraban la fertilidad. A partir de aquí ya viene todo un mundo de sí, no, y quiero poner un poco, o por lo menos daros un poco de aclarar realmente cuál es la evidencia, para qué sirve y explicar exactamente, porque esto es como al final, ¿te pongo heparina y aspirina? No, tiene un porqué, un para qué y cuándo y cómo hay que ponerlo de una manera con evidencia y luego está el tema de cuándo hay que ponerlo o no y cuándo se decide conjuntamente con la mujer o con la pareja. Si quieres pasamos a la siguiente diapositiva. Lo primero es que hay que tener un concepto, que es que la trombofilia es tendencia a trombosar. Una trombofilia suele ser hereditaria. Es decir, que tienes tendencia a hacer coágulos. Claro, cuando normalmente uno tiene un problema de fertilidad, lo que no entiende es por qué le hacen un estudio de trombofilia cuando estos estudios se hacen en mujeres u hombres o niños también
que han hecho un coágulo. Dicen, ¿y por qué me hacen un estudio de trombofilia y acabo con un hematólogo? ¿No? Que es lo que siempre al final me encuentro y digo, y claro, y tengo que explicar el por qué al final, cuando uno está buscando una criatura, porque acaba al final con un hematólogo y hablando de tratamientos que son antitrombóticos. Esto es una tendencia genética que se hereda y que suele dar trombosis, pero no siempre, por eso dicen, es que yo nunca he tenido una trombosis, es que no siempre hay una trombosis detrás, pero sí que nos dice que es un marcador que puede ser a favor o en contra de que tengas más tendencia a hacer un coágulo a lo largo de tu vida. Luego os explicaré qué tiene que ver esto con el tema de tener niños. Si quieres la siguiente. Pasamos al siguiente. Estos son lo que normalmente cuando os han hecho o os han pedido un estudio de trombofilia, miráis, ¿no? El déficit de proteína C, el déficit de antitrombina, la proteína S. ¿Qué son estas proteínas? Son anticoagulantes naturales. Como si dijéramos, nosotros tenemos un sintrón dentro, una heparina dentro. Si nos falta, tenemos tendencia a coagular porque no tenemos anticoagulante. Entonces, por eso lo miramos en personas que han hecho trombosis. La resistencia a la proteína C activada también es una causa de trombosis porque la proteína C no puede trabajar. Normalmente esta resistencia se asocia o es causa, es por la mutación factor 5 Leiden. Se llama Leiden porque se descubrió en Leiden en el año 98. De hecho, cuando yo empecé en el mundo de la hemostasia, Rosendahl, que trabaja en Leiden, lo descubrió y por eso se llama Leiden, de la ciudad de Leiden. Y esto hace que la resistencia sea mayor y por tanto no trabaja bien. La disfibinogenemia también, que es lo que sale en la coagulación, también es una alteración de la hemostasia que puede producir trombosis. Luego tenemos la mutación de la protrombina, la hiperhomocistinemia, que luego ya os contaré cosas, y los anticuerpos antifosfolípidos, que normalmente se considera que es una enfermedad autoinmune, pero que también tiene una base hereditaria. Eso quizás es lo que siempre veis y que se piden de manera convencional en un estudio de trombofilia. Si quieres, seguimos. Esto sería, ¿y por qué os he dicho la hiperhomocistinemia? Porque se siguen pidiendo cosas de manera, y sobre todo depende de quién lo pida, ginecólogos o hematólogos que no se dedican a la hemostasia, porque los hematólogos están los que se dedican a la leucemia, los que se dedican a banco de sangre y los que, como yo, nos hemos dedicado toda la vida a la hemostasia. Entonces, sabemos que la hiperhomocistinemia ya no se considera un factor de riesgo de trombosis y yo, por ejemplo, ya no lo pido. Más que nada porque tú cuando le pides un estudio de trombofilia a alguien, luego esto tiene implicaciones a nivel de toda tu vida, porque puedes tener más tendencia o no a trombosar y hay que hacer una serie de cosas si viajas, si tienes tratamientos hormonales, etcétera. Entonces hay que quitar lo que no sirve para nada y lo único que hace es confundir. Y por esto yo esto no lo suelo solicitar, volvemos a los que nos dedicamos a hemostasia. Si sigues, la siguiente, por favor. Hay otras trombofilias. Aquí entran los estudios de trombofilia convencionales se hacen desde hace 20 años los mismos. Claro, ahora hay otros test que van añadiendo factores de la coagulación o factores que son protrombóticos que se piden o no en las personas que hacen trombosis y lo que no sabemos es si se deben de hacer también en mujeres que tienen problemas de reproducción. Si seguimos. Entonces, está uno de los famosos test, que no sé si alguno de vosotros o alguna lo habéis escuchado, que es el tromboencode, que también hay otros. Este lo que hace es medirte más de unas 13 mutaciones y lo que hace es que aparte del factor 5 y el ADN de la protrombina, añade muchas más mutaciones como es el grupo AB0, que es muy importante, que también aumenta el riesgo de trombosis. Simplemente saber que eres grupo A y que tienes un alelo específico, que es el A1, aumenta el riesgo de trombosis. Luego están otros factores de la coagulación que te los mide en este test y lo que te ayuda es a saber o a discriminar mejor cuál es la causa de una trombosis. Si me pones la siguiente. Entonces, este mismo test se hizo en mujeres con abortos de repetición. Lo que se vio que este test que también te ayuda a la trombosis venosa, también podía ayudarnos porque es un algoritmo específico para predecir cuál es el riesgo que podría tener esa mujer de tener un aborto de repetición. Esto hace que en algunos casos pues esté indicado solicitarlo. Pero os voy a decir cómo y por qué, porque esto es un algoritmo, se ha estandarizado, se puede pedir y tenemos que saber interpretarlo.
que es lo más importante. Si seguimos, entonces esa es la misma. Si seguimos en la siguiente, ¿veis aquí? Este es el resultado, ¿no? Claro, te sale el grupo AB0, que es el grupo sanguíneo, y te dice riesgo de alelo de interés, porque cuando ponía que era mutación, hombre, la gente se asusta, nos asustamos, tengo una mutación. Entonces decidieron poner alelo de interés en vez de decir que tiene una mutación. Entonces, cuando tú miras en el grupo AB0, pues un alelo, que es el A1, sabes que tienes más riesgo de trombosis. Aquí ya te incluye el factor 2. El factor 5, que no solamente existe el de Leiden, sino que está el factor 5 de Cambridge, el de Hong Kong, se fueron diferenciando y todos estos aumentan el riesgo de trombosis. Son muy poco prevalentes, ¿qué quiere decir? Que hay muy pocos, pero hay algunos que sí. Luego está la serpina A10, que es la antitrombina, la serpina C1, que son otras mutaciones que sabemos que cuando están pueden aumentar el riesgo de trombosis. Y luego está el factor 13. Cuando tiene uno la mutación del factor 13, de cara a la trombosis es protectora, pero de cara al tema de la fertilidad no se forma bien la fibrina y no se forma bien la placenta. Y por eso en este caso sí que está indicada solicitarla porque te está dando una idea de que, vale, para como mujer no te da riesgo de trombosis, pero sí que sabemos que la red que forma la fibrina y los vasos sanguíneos no se van a formar bien. Y en estos casos se puede indicar si he hablado con la mujer si hay que poner heparina o no. Si seguimos, pues esto es más completo que el típico. Entonces, si dices, ¿qué debería contener un estudio de trombofilia? Y cuando dicen, oye, pues, ¿qué es lo que yo solicitaría en una mujer que ha hecho una trombosis? Yo pediría todos estos, antitrombina, los anticoagulantes, el tromboicode, porque me va a dar 13 mutaciones que sé que están relacionadas con la trombosis. También los anticuerpos, que me van a decir, y si uno es positivo hay que recomprobarlo, y luego el fibrinógeno. Yo ya no solicito ni homocisteína ni la famosa metilente tetraidrofolato reductasa. ¿Por qué? Porque en trombosis no está asociada. Lo que pasa es que con el tema de la fertilidad no queda claro y en algunos sitios siguen solicitándola. Y cuando es un tema de fertilidad y si ya vienes con esa analítica pedida, pues lo comento, lo consensúo con la mujer y decidimos si ella quiere tomar heparina, bueno, pincharse heparina no. En estos casos prefiero pedir una vitamina B12 y folatos porque el déficit de vitamina B12 sé que está asociado a trombosis y que en algunos casos, pues igual que la trombosis, podría estar asociado a un déficit o a un problema de fertilidad. Si seguimos. Este es el síndrome antifosfolipídico. Esta es una trombofilia pues adquirida y esta es autoinmune. Esta sí que es la única de todo lo que os he contado, la única que se conoce que es causal, es decir, que es causa de abortos de repetición, de preeclampsia, de 2 o más fallos de implantación, de parto pretérmino, desprendimiento de prematuro. Todos esos criterios, cuando una mujer los ha sufrido, si le unes una positividad, aunque sea muy bajita, de estos anticuerpos o que van haciendo así, porque los anticuerpos a veces son positivos y a veces son negativos. Entonces, claro, los tienes que pillar. Por eso cuando pillamos uno decimos, bueno, de cara a tu vida habitual no te va a dar un aumento de riesgo de trombosis, pero de cara a la fertilidad es muy importante porque sabemos que están por ahí, los anticuerpos se meten en medio de lo que sería el embrión y la placenta y no deja que se forme bien la placenta. Por eso sabemos que es causal. Y en estas guías que escribimos con la Sociedad Española de Reumatología establecimos que sí que era una entidad y por eso os dirán, oye, ves que tienes un SAFO, que suena fatal, pero implica que estos anticuerpos sí que te van a dar problemas para quedarte embarazada o durante el embarazo y por eso hay un tratamiento específico que sí que está consensuado y que sí que hay una evidencia clínica, que sería la heparina y la aspirina. Y en casos refractarios, es decir, que no funciona bien, pues ya pasamos a tratamiento con corticoides o otros tratamientos ya más específicos de lo que sería reumatología, ¿no? De Tolkien, otros tratamientos. Y pasas a la siguiente. Entonces, en el SAFO, que es el SAFO obstétrico, que es el síndrome, aquí sí que queda claro que el tratamiento convencional o estandarizado es aspirina a dosis antiagregante normal, es decir, 100 miligramos y sobra, que es lo que, porque la aspirina infantil era 125,
y heparina de bajo riesgo, de bajo peso molecular, pero a dosis profilácticas. Es decir, no hay que tratar con más dosis o menos, sino que la estándar, que lo más que conocéis, pues suele ser el Clexane 40, que es el más conocido, pero si eres delgadita, con Clexane 20 va bien. Porque en mujeres con peso de 40, 40 y tantos, con 20 ya está. Entonces, sin embargo, como os he comentado, hasta un 20 o 30% de estas pacientes, de estas mujeres, sí que pueden tener no puede conseguir el tener un niño y pueden perderlo. En estos casos que hablamos de fracaso del tratamiento con heparina y aspirina, aquí es donde sí que, sobre todo cuando hay una historia ya previa o cuando tiene un triple positividad, que es antilúpico positivo y cardiolipina y glicoproteína son 3, sabemos que tiene más riesgo. Aquí sabemos que tenemos que ir más allá, como os he comentado, añadir corticoides, añadir un tratamiento de disminución de la inmunidad que va más allá de lo que sería la heparina y la aspirina. Por lo tanto, es muy importante detectarlo. Yo he visto mucho, ahora ya porque hemos hecho mucha divulgación, pero hace años o aún yo veo mujeres que han tenido problemas de embarazo, de fertilidad o fallo de implante y que ni siquiera nadie les ha hecho unos anticuerpos antifosfolípidos, y luego veo otras mujeres que no han hecho ningún problema y se los piden a todas. O sea que hay como una cierta desconocimiento o no, o lo hago todo o a veces no hago nada. Yo siempre digo que cuando una mujer tiene problemas obstétricos, es decir, durante el embarazo o para quedarse embarazada, como mínimo hay que pedir unos anticuerpos antifosfolípidos para descartar el SAFO, que eso se queda ahí muy claro. Pero yo siempre digo que los pacientes tenemos que saber lo que tenemos y a veces tenemos que saber lo que pedir. Y eso es un mínimo. El mínimo que es el descartar que no haya un SAFO y luego identificar otros factores de riesgo. Si seguimos, entonces este sería el gráfico que hemos publicado, que queda muy claro de cómo hay que tratar y qué hay que poner en caso de que sea refractario. Esto es para que lo tengáis. Si algún día, si tenéis alguna duda o queréis preguntarme, pues me lo comentáis. Pues un poco para que tuvierais aquí cómo se hace, ¿no? Y esto porque me gusta, va con, no sé si se puede hacer, si se quita la heparina. Esto es un trabajo que hice con una amiga que es Di Simone, que es una ginecóloga italiana, que de hecho ahora viene unos días aquí a Alicante porque somos amigas y estuvimos haciendo una serie de experimentos allí en Italia, en Roma, y lo que hacíamos era coger placenta y con anticuerpos veíamos que los trofoblastos, que son esas células que genera el embrión para formar la placenta, cuando hay los antifosfolípidos no se forman, no se desarrollan. Sin embargo, cuando administrábamos heparinas, que aquí no se ve porque está justo encima, porque tenía que ir movilizando, pues cuando añades a heparina, los trofoblastos pasan de estar aquí a subir aquí. Es decir, la heparina sí que ha demostrado in vitro que mejora la placentación, es decir, mejora que se formen los trofoblastos y que los trofoblastos se unan al endometrio y se forme la placenta. Es el único fármaco a día de hoy que tiene lo que llamamos prueba de concepto. Sabemos que actúa in vitro, lo que no sabemos si en una mujer que tiene una trombofilia o un anticuerpo antifosfolípido, esta es la única causa. Pero para eso lo que determinamos es, oye, si tienes algo y algo que puede ser trombofílico o un anticuerpo, como mínimo sé que poniendo heparina y en este caso también aspirina, por lo menos hago que tu hemostasia esté bien balanceada, y si esa es una de las causas, desaparece. Y si hay otra causa ya no lo sé, pero por lo menos la balanceamos, para que un poco entendáis el por qué hay que dar heparina y aspirina. Si pasas a la siguiente. Os lo explico un poco porque lo que quiero es que sepáis, porque cuando os dicen, no, es que vais a un médico o a otro, os dirán, no, es que la heparina y la aspirina ha demostrado que no sirve para nada. No, es que la heparina y la aspirina sí que sirve. Entonces, dependiendo hay como dos caras, ¿no? Hay los médicos que son anti-tratamiento, que no quieren ni oír hablar del tema, y los hay que son les encanta, ¿no? Que con esto te va a ir bien, que todo. Entonces, lo que quiero es dar un poco de luz para que entendáis de dónde venimos y a dónde vamos. Es decir, sí que sabemos que el embarazo es procoagulante, sabemos que la trombofilia genera una hipercoagulabilidad
Y lo que sabemos es que los trastornos de la coagulación, no es que provoquen trombosis en la placenta, que eso sí que a veces también se ve durante el embarazo, pero todos estos factores que están en la sangre, aparte de que durante la edad adulta pueden darte trombosis, cuando tú te estás desarrollando como un embrión, si no actúan bien a nivel del endometrio, no se forma bien la placenta. Es decir, son factores que son vitales para formarse la placenta. De hecho, no hay ningún ser humano con antitrombina cero. ¿Por qué? Porque no tener antitrombina es incompatible con la vida. De hecho, ya ni siquiera nace la criatura, no hay nadie con antitrombina cero porque es incompatible. ¿Por qué? Porque la antitrombina es muy importante, por ejemplo, para que se forme la placenta. Esto es muy importante para todo esto. Entonces, por eso un poco explicaros por qué una cosa que se mide para trombosis venosa, dice, ¿y por qué me miran la trombofilia? Porque no vamos a decir, oye, es que también hay que mirar la fertilidad. Entonces, a partir de aquí, por estudios de asociación, se vio que en mujeres que tenían trombofilia o alteraciones de la coagulación, había cierta tendencia a tener problemas de placentación. Si seguimos en la siguiente. Esto es para daros qué evidencia científica tenemos del impacto de la trombofilia en la implantación. Pues un poco deciros, la placenta no son más que arterias y venas, que lo que hacen es unir a la madre y al niño, y lo que hacen es que la sangre vaya de un órgano que se forma durante 9 meses, que es un milagro, como digo yo, un órgano perfecto que va alimentando a la criatura y que es el gran nexo de unión entre la madre y el niño o la niña. Cualquier alteración, tanto de la madre o del niño, que pueda tener es que este tejido que se forma de arterias y venas con factores de la coagulación, si no se forma bien, la placenta no se forma bien. No es que trombose o que sangre, es que no se forma, porque esas células necesitan todos estos factores o mecanismos para que se forme bien. Y ese es el porqué de los tratamientos anticoagulantes, que más que anticoagulantes lo que hacen, como digo yo, es equilibrar la balanza de la hemostasia. Si seguimos. Entonces, por ejemplo, hay un estudio muy bonito que es en el que se vio que, esto es con ratoncillos, claro, se vio que la placenta, que de una de los ratoncillos que tenían el factor 5 Leiden, si no le ponías heparina, no desarrollaba bien la placenta. Sin embargo, cuando le ponías heparina, sí que se iba formando. No se formaba del todo porque la placenta era más pequeñita, pero sí que o sea, pusieron heparina y diferentes tratamientos. Vieron que en estos ratoncillos la placenta se iba formando y que esa insuficiencia placentaria, que eso lo habréis oído alguna vez, esa insuficiencia placentaria que se asociaba al factor 5 Leiden y a plaquetas, etcétera, mejoraba de manera espectacular con la heparina de bajo peso molecular. No con A, ni con B, ni con otros tratamientos, con esto. Por eso sabemos que la heparina sí que tiene un efecto sobre la placenta. No lo hemos inventado, no es que haya una asociación epidemiológica de un estudio que haya asociado, sino que sabemos que cuando ponemos heparina en una placenta, tanto con un trombofilia, con factor 5 Leiden, o con un anticuerpo, la heparina, aparte de que te va a evitar una trombosis, sabemos que va a ayudar a que esa placenta se forme bien. Y por eso quería un poco, siempre me gusta explicar el por qué. Luego ya vienen los estudios de asociación, la epidemiología, que es la que un poco es la que nos marea con respecto a cuándo o cómo no darlo. Y pasamos a la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que se establece cuando pasamos? Esto ya os lo comento. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un estudio de trombofilia? Pues lo que nos dice es, oye, si tengo una trombofilia, no sé la causa de por qué no me quedo embarazada, de mi fallo de implante, o si he tenido un problema de preeclampsia o de abortos de repetición, lo que me da es un marcador como hematóloga de decirme, vale, aparte de que te voy a proteger contra una trombosis, porque tienes una trombofilia hereditaria o no hereditaria, sé que la heparina tiene un mecanismo dual
Y si esta es una de las causas, porque el aborto o la infertilidad no es una causa sola, sino que son varias, lo que hago es que esa causa o esa asociación de que esto puede estar relacionado o no, lo que hacemos es, yo lo que hago es con la heparina y la aspirina es estabilizarlo, como digo yo, ponerlo lo mejor posible para que si esto ha sido algo que no ha ayudado a que te quedes embarazada, por lo menos lo bypaseo con un buen tratamiento y la balanza de la hemostasia se equilibra. Y con esto ponemos en las mejores condiciones posibles lo que es el endometrio y el embrión para que se forme la placenta. En estos casos, cuando tengo un SAFO, tengo clarísimo que aparte de que cada mujer es un mundo y que hay que individualizar lo que serían las dosis, tengo que utilizar heparina de bajo peso molecular, hay varias, pero Cresane y Bortizaparina. La que más se utiliza y la que más se conoce, como os he dicho, es el Clexane. Y se puede, en función de la cantidad de anticuerpos o en función de qué tipo de alteraciones se ha tenido previamente dentro de la fertilidad, podemos o no poner más o menos dosis, pero siempre individualizando. O sea, el médico lo que tiene que hacer es no hacer daño. El primum non nocere es algo muy importante. Es decir, yo te puedo dar una dosis, pero tampoco tengo que pasarme y tengo que darte la dosis adecuada. Porque la heparina es muy segura y es verdad que no suele dar problemas. Pero si se da una dosis muy elevada, puede dar un sangrado que es muy raro, pero si no hace falta, no hace falta. Si hace falta, se pone y se controla. Y por eso siempre hay que individualizar. No estamos ¿Y por qué se da heparina y no se da otro anticoagulante? Porque la heparina no atraviesa la placenta. El sintrón atraviesa la placenta y puede dar malformaciones. Otros tratamientos como sería los anticoagulantes de nueva generación, que me dicen, ¿y por qué no me das estos que no se controlan? Porque atraviesan la placenta y aparte de que disminuye la fertilidad, también producen malformaciones en el niño. Y por eso la heparina, y aparte la heparina sabemos que tiene ese efecto dual que os he comentado, que los otros tratamientos no tienen, porque como tal y como os he dicho en estos estudios que se han hecho en ratoncillos, se ha visto que es la heparina y no otros los que tienen este efecto. Y si ya la siguiente, que es la trombofilia hereditaria, claro, cuando uno tiene trombofilia, yo lo primero que te voy a decir, oye, pues mira, tienes una tendencia a trombosar, que con tratamiento hormonal va a aumentar tu riesgo de trombosis y sabemos que nos da una guía de que en este caso, pues podría ir bien la heparina de bajo peso molecular y asociamos la aspirina. ¿Por qué? Porque son complementarias y cuando hay abortos de repetición, lo que hacen es complementarse entre ellos. Si no hay una trombofilia positiva, entramos en ese mundo bueno, te lo doy porque no sé qué dar o porque me han dicho que va muy bien. En estos casos, yo siempre digo a la pareja o a la mujer que tienen que decidirlo ellos, porque la heparina no ha nacido, ni tiene en su ficha técnica, veréis que ponga para mejorar la fertilidad. No te lo va a poner, te pone que es para hacer tromboprofilaxis. Por lo tanto, hay que pedir un consentimiento informado, yo siempre lo pongo, consentimiento informado verbal, consensuado porque la heparina está bien, pero cuando llevas mucho tiempo, meses o años, que a lo mejor el primero te va bien, el segundo haces también, puede dar a largo plazo osteoporosis y por tanto siempre hay que tener, es buena, pero tampoco hay que pasarse, como digo yo. Entonces siempre hay que darla con cierta cabeza, sobre todo si no hay una trombofilia que nos diga, oye, pues aparte de tromboprofilaxis, si esta es una de las causas, sé que se va a asociar y que por lo tanto te voy a intentar mejorar. O si esta es una de las causas, pues vamos a balancear y a ver si mejora y con esto puedes quedarte embarazada. Y creo que este era ya la charla, o sea que, y sobre todo siempre digo, solicitar visita con un hematólogo experto en trombosis, porque os encontraréis hematólogos que no saben de qué va y entonces o te la van a dar sin ningún problema y sin ningún tipo de control, o te van a decir que para qué es eso si no está demostrado. Entonces, ese doble mensaje o ese mensaje que a veces te agobia mucho, a mí no me gusta porque al final lo único que hace es generar mucho estrés y ansiedad y como una especie oye, ¿y a quién hago caso? ¿Y quién tiene razón? Y yo creo que no va bien porque no ayuda a que uno cuando está agobiado y cuando quiere ser madre, que encima los médicos entre ellos se peleen para ver quién te pone, ¿no? Es una cosa muy desagradable y siempre digo, oye,
pues haz lo que quieras y hay que entender, y por eso siempre hay que ponerse en el lugar de cada uno. Y con esto, pues nada más. Vale, estoy abierta a cualquier pregunta o a lo que queráis. Muchísimas gracias, doctora Santamaría. Dejo aquí, mientras hablo, la última diapositiva donde encontráis el Twitter de la doctora y el email por si necesitáis o bien solicitar una consulta con ella, presencial, telemática o hacer consultas. Lo tenéis ahí. No obstante, a través de la página de Mis Respuestas de Fertilidad, la doctora también tiene su propio perfil, que es donde después colgaremos este webinar, este vídeo, por si alguien necesita volver a verlo. Y ahora sí activamos ya la pizarrita de preguntas y respuestas, ¿vale? Que como me imaginaba, pues hay movimiento. Bueno, ¿qué os parece el fondo de pantalla que he puesto para, para el título con los tubitos de sangre? Es estupendo, ¿eh? Adecuado, muy, muy sugerente. Muy adecuado. Bueno, mira, he empezado yo así haciendo unas preguntas mientras así la gente se arrancaba. La primera era, a ver, perdón, que no lo he activado bien. Aquí está. Que si todos los casos de abortos de repetición son por problemas de coagulación. No, a veces, no. Y siempre digo, el estudio de trombofilia, cuando te piden un estudio de trombofilia de primeras, es como empezar la casa por el techo. Es decir, siempre cuando me viene digo, no, pero alguien te ha estudiado de reproducción. Es decir, cuando ya te ha visto un experto en reproducción, que son ginecólogos, que no somos hematólogos, y ha descartado sobre todo las causas genéticas, que son el 70-80% de las causas. Es decir, cuando un embrión no tiene una buena genética, ya de por sí la naturaleza es lo suficientemente sabia para que no vaya bien. Pasa que no siempre miramos la carga genética, sobre todo porque, aparte, en el mundo de la privada es muy caro hacerlo y en la pública no lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no lo sabes. Y podría estar un 20%, 10% asociado a lo que es aborto recurrente. Un 20%, fíjate. Entonces, por ejemplo, paciente con 2 fallos de implantación de euploides, ¿se empezaría por una trombofilia a buscar o factor, no sé? En los euploides, que realmente ahí no hay ahí ya es lo que se llama de alta complejidad. Entonces ahí que tenemos que buscar varias causas. Aquí los ginecólogos son los que tienen que ir mirando todo el espectro y dentro de las posibles causas, que puede ser desde endometrio, desde sinequias, eso ya los gines son los que más saben de este tema. Entre estos hay que buscar la base de coagulación o inmune, que está en la tromboinmunomodulación. Y aquí sí que, en estos casos, sí que se puede pedir el estudio de trombofilia o problemas de coagulación. Por ejemplo, hay coagulopatías que dan sangrado, que no da trombosis, que eso es otro tema, que hay mujeres que vemos que hay coagulopatías que dan problemas de sangrado muy pequeño y que se asocia también a que no se forma bien la placenta. En estos casos no se puede dar heparina, porque claro, no se puede dar, pero no. Pero sí que en estos casos sí. Y sobre todo los anticuerpos antifosfolípidos. Que eso es, como digo, es un mínimo que si no está pedido le digo, vamos, con todo lo que te han hecho y no te han hecho unos anticuerpos. Luego ya el estudio de trombofilia, como la evidencia queda más a nivel in vitro y los estudios a gran escala, no han dado un sí ni un no, pero bueno, al final lo que sí que te dice es que hay algo ahí que no está bien. Entonces, como sabes que tienes cierto riesgo de trombosis, pues esa heparina te puede ayudar a mejorar. Y en estos casos sí que se solicita. No en todos los sitios, pero se puede solicitar. Gracias. Antes comentabas que los anticuerpos, si te lo haces como en diferentes momentos de la vida, ¿no? Pueden variar. ¿Esto por qué pasa? ¿O no se Mira, sabe? los anticuerpos son esa gran entelequia. Esto es como, los anticuerpos es autoinmune, ¿no? Uno genera anticuerpos contra sí mismo. En este caso, estos anticuerpos pueden ir contra las plaquetas y dar trombosis. Pueden ir contra la piel y dar alguna. Es como, ¿por qué te da un brote de artritis que es autoinmune y por qué no te da? Pues lo normal es que cuando son muy positivos, suelen ser positivos siempre. Pero los hay que hacían así,
y que son cíclicos, que no dependen de nada, que se van formando porque genéticamente deben de tener algún desencadenante y claro, hay que pillarlos. Y se vio que en estos casos, las mujeres que tenían estos anticuerpos que subían y bajaban y que no siempre detectabas, o que no eran tan altos como los que dan trombosis, sí que veían que tenían problemas de fertilidad. El por qué no lo sabemos. No se sabe el por qué. Y por eso cuando pillamos uno es como que, digo, luego se negativizan. Yo, Ya, es que luego a lo mejor no los pillo, es que no. Entonces, qué siempre que fuerte. pillo uno, digo, todo lo embarazo. Digo, ahí sí que no. Claro, claro. Lo que vengo a decir también es que esto me ha sorprendido mucho porque a mí me ha pasado, ¿sabes? Vale. A mí me ha pasado de dar negativo en un resultado y al mes siguiente como súper disparado. Y es de perdona. ¿Por qué ha pasado esto? Si yo era negativo, pues no. Es Pues por que eso lo he preguntado. sabemos que hay desencadenantes en otras enfermedades como el estrés y demás, pero en estos no hay un desencadenante. Pero sí que sabemos que en algún momento hacen así. O vas a Oscilan. una infección y oscilan y no sabemos cuándo ni por qué. Por eso hay que pillarlos, como digo yo. Claro, claro. Muy bien. Mira, Sandra nos pregunta que en qué día de ciclo hay que sacar el análisis de anticuerpos antifosfolípidos, porque es en la sangre, Sí, ¿no? es en sangre, Reglamentaria. es en un tubito como los de, los de que ha puesto al inicio. No tiene nada que ver con el ciclo, ¿eh? O sea, los antifosfolípidos están o no están. No es como cuando hay un ciclo que te piden esto aquí. No, los anticuerpos me los hago hoy, salen a lo mejor positivos y luego me los hago dentro de 3 meses y salen negativos. Y luego en 15 días me salen muy positivos. No está asociado a nada del ciclo de la de hecho, es una enfermedad autoinmune, no tiene nada que ver con el ciclo menstrual ni con el ciclo de nada. Es algo que tú produces y que no sabemos por qué. O sea, no. Bien. Vamos. Luego preguntaba, ¿influye la edad en la aparición de las trombofilias o del SAFO? Vale, la trombofilia uno lo hereda, uno nace con esto. O sea, lo que sí que influye la edad es que es en el desarrollo de las complicaciones. Es decir, la edad sería un factor de riesgo más. Es decir, si yo tengo 20 años y tengo un déficit de antitrombina o un factor 5 Leiden, salvo que me quede embarazada o que tome tratamiento hormonal, puede que no haga nunca una trombosis. Pero cada año que pasa, a lo mejor cuando cumplo 60 años, me operan y hago una trombosis. Eso sí, la edad es un factor de riesgo más que, como digo yo, que cuando se juntan las papeletas pueden dar problemas de... Con respecto a la fertilidad, no tiene, la edad es la que tiene efectos sobre la fertilidad por el tema de los folículos y todo el tema de ovárico, pero no las trombofilias. Las trombofilias naces con ellas. Con el SAFO, que sí que son más oscilantes, no hay una edad prevalente, pero sí que se sabe que en las mujeres que no hay una edad que digas, no, es que me aparece a los 15 y a los 20 o a los 30. Lo que no ayuda nunca es la edad a tener también una trombofilia. La edad siempre, en todo, pues siempre va a no mejorar lo que sería el riesgo cuando lo juntas a otras papeletas para no quedarte embarazada o para tener trombosis, etcétera. Claro, es lo que tiene. Vamos con Pernil. Si tienes más de 50 años, ¿debes siempre ponerte heparina más adiro? No, no, aparte ahora los 50 son no 40, ¿eh? O sea que Sí, vamos a dejar. y los 40. Yo siempre con los ginecólogos tengo una pelea. Yo me quedé embarazada a los 42 y me decían, es que ya eres, como me dijo, madre mayor o madre vieja, no sé, me dijeron yo, viejo serás tú. Le dije, Sí. y al final digo, hombre, con 42, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Y ahora yo llevo, las mujeres nos quedamos embarazadas cuando la heparina y la aspirina hay que ponerla cuando uno, no por la edad, porque la edad no implica que tú tengas más riesgo de tener abortos de repetición o quedarte embarazada, solamente hay que ponerla si tienes una trombofilia o tienes un SAFO o, por ejemplo, si te quedas embarazada, claro, más de 40 o 50 años, pues ya la edad ya es un riesgo de trombosis. Entonces, claro, a lo mejor durante el embarazo de una mujer de 49, 50 años, sí que hay que poner heparina porque si juntamos, por ejemplo, obesidad, años, etcétera, pero no para quedarte embarazada, sino para prevenir una trombosis, que es diferente. Pero el adiro no serviría para nada. O sea, aquí la edad no influye. Vale, vamos con una pregunta también de Pernil, que a mí, claro,
el SAFO yo pensaba que era una cuestión del inmunólogo, pero veo que aquí la hemos metido. Claro, entonces las natural killer también es una cuestión de hematología y la puede tratar un hematólogo o ya tenemos que irnos. Ya es inmunología. Es que el SAFO, ese es un tema interesante porque, claro, los inmunólogos ahora llevan ahora ya más años en este tema, en el tema de la fertilidad, porque, claro, el síndrome antifosfolipídico es una enfermedad autoinmune que normalmente llevan los reumatólogos. Pero cuando viene el inmunólogo, que se dedica a fertilidad, claro, el SAFO es una entidad que es autoinmune. Lo que pasa es que el SAFO, cuando da trombosis, nos llega a nosotros, a los hematólogos. Si además de trombosis puede dar problemas de fertilidad, lo puede llevar un inmunólogo o un hematólogo. Quizás, o un reumatólogo. De hecho, yo las guías que he hecho las he hecho con reumatología, que son los que llevan lupus o artritis o psoriasis, o mujeres que simplemente tienen un SAF o un SAFO. Con respecto a las NKs altas, esto es más de inmunología y esto yo no soy de meterme en otras especialidades y yo nunca entro en lo que hacen los otros y por eso digo, las natural killer tienen quizás la misma evidencia o quizás menos. Es lo que os comentaba con respecto a cuando tú vas a una placenta. Yo voy a una placenta y veo el factor 5 Leiden, veo que los anticuerpos, cómo actúan y sé que la heparina mejora. Entonces, a mí nadie me tiene que decir cómo funciona la heparina porque lo he visto en los experimentos que he hecho y claro, es maravilloso ver cómo ese fármaco va mejorando y se forman los trofoblastos. Con el resto de cosas yo no lo he visto y por lo tanto yo no entro en eso y esos son los inmunólogos, inmunólogos o reumatólogos, ¿eh? O sea que los dos están ahí, hay como una especie bueno, que a lo mejor hay inmunólogos que no les gusta y no se dedican y hay reumatólogos que les gusta y se dedican. Por eso que cada uno depende de la persona y de la especialidad. Vamos a tener que hacer un webinar con mi inmunólogo, me parece a mí, porque Sí. está saliendo mucho últimamente. Vale, pregunta que hago yo. ¿Afectan todas estas medicinas al feto de alguna manera? Porque la heparina se lleva todo el embarazo, ¿no? En caso de embarazo. La heparina es el único fármaco que no atraviesa la placenta. No puedo decir lo mismo de la aspirina. La aspirina, yo por eso y otros fármacos que se utilizan por parte de otros especialistas que no, estos sí que se pueden atravesar la placenta. Si atraviesan, yo nunca he visto una malformación por aspirina, pero sí que hay descritas en la literatura. Yo siempre aviso, porque cuando no me voy a tomar aspirina, yo que sepas que la aspirina, no, yo no he visto nunca nada, es como el Sintrón, y por eso no damos otros, pero no suelen afectar, pero yo no doy fármacos de manera alegre, que diríamos, no alegre, pero sin saber exactamente si esto va a hacer daño a la criatura. La heparina no, eso lo sabemos ya. La aspirina se detectó, pero yo no he visto nunca ninguno. Y cuando hay que darla, como por ejemplo en el SAFO, que sí que es muy importante, porque sí que mejora la autoinmunidad, pues se da. Y la doy, pero siempre aviso, aunque nunca, yo no he visto nada en mis 30 años, pero bueno, es como todo, pero bueno, hay que saberlo. Pero, ¿la aspirina se mantiene también todo el embarazo? Se ¿O... mantiene todo el embarazo si hay una cuestión para mantenerla. Yo normalmente, si son abortos de repetición y es por trombofilia hereditaria, la aspirina la suelo retirar el primer trimestre o al principio incluso, cuando ya empieza a formarse la placenta, porque tampoco es... Pero la heparina no. La heparina sí que la mantengo. Si es un SAFO o es un anticuerpo, sí que hay que... Primero porque la aspirina mejora la circulación. Por eso digo que los hematólogos lo que hacemos es, al final estamos anticoagulando para que la circulación porque durante el embarazo también puede dar problemas, no solamente para la placentación, para formarse la placenta. Es que si la placenta no se forma bien, se pueden formar, para que nos entendamos, microtrombos o lo que sea, y entonces la heparina y la aspirina lo que hacen es tener un mecanismo complementario para que esa placenta se forme bien. En estos casos, que es muy importante, sí, porque sí que ahí mejora que se forme la placenta, crece bien o crece mejor, y cuando hay cualquier riesgo durante el embarazo, preeclampsia, por ejemplo, también se da aspirina.
En estos casos sí, o sea, porque el riesgo es muy bajito de que haya bajito, bajísimo, yo no he visto. Con otros fármacos no lo sé, por eso yo no suelo dar otros fármacos que no conozca y que sepa que seguro que no van a afectar a la criatura. Como corticoides hay que darlos, por ejemplo, en un refractario, pero yo solo lo doy en esos casos, en los que el riesgo-beneficio es que si no te pongo corticoides no te vas a poder quedar embarazada. Entonces sí que ahí asumimos el riesgo todos, porque no hay otra manera. O te doy un Dolquine, te doy unos fármacos que no tengo claro, pero tengo claro que sí que he detectado esos anticuerpos y he detectado algo que puede mejorar o tienes una enfermedad que sí que sé que esto va a mejorar. Pues mira, hablando de fármacos, y esto me parece alucinante, es la segunda vez que nos pasa porque cruzamos el charco. Sí, Sandra, desde México. Se puede recetar la enoxaparina en lugar del Clexane, porque es más barato el Volentax que el Clexane aquí en México. ¿Puede decirse que es lo mismo? Mismo principio activo, entiendo. Bueno, sí, la enoxaparina de hecho ya tiene genérico, o sea que Volentax debe ser enoxaparina, son lo mismo. Lo único que es genérico, el principio activo es el mismo. Lo único que puede cambiar es lo que es la composición de antigénica. Entonces, a lo mejor alguien que no ha hecho alergia a un Clexane puede hacerlo a una enoxa de otra casa comercial. Pero es más una cuestión de alergia, porque como el excipiente es diferente, pero el principio activo es lo mismo, o sea que a efectos es lo mismo, no hay ningún problema. Las dos cosas, puedes ponerte lo que quieras. Clexane es como el yogur, ¿no? O sea, es el Danone, ¿no? Que decimos Clexane porque se nos ha quedado, pero es enoxaparina lo que hay. Enoxaparina. Vale, gracias. ¿Efectos secundarios a corto y largo plazo con estas medicinas? A corto plazo hay que tener en cuenta, por eso siempre lo digo y por eso siempre hay que ir con gente que sepa de qué estamos hablando. A corto plazo, con la heparina, primero, si no te la has puesto nunca, te puede dar una alergia a nivel cutáneo, reacción urticaria, incluso un shock anafiláctico si nunca te la has puesto. Y también a los 10 o 14 días, por ley, o se recomienda hacer una analítica porque puede disminuir las plaquetas. Y por lo tanto hay que hacerlo siempre para estar seguros. Yo no he visto nunca una disminución en mujeres porque parece que como que el embarazo nos hace inmunes a todo, ¿no? Nos hace más fuertes y nunca hemos visto ninguna plaquetopenia asociada a heparina, pero hay que hacerlo. Esto a corto plazo. A largo plazo, ¿qué problemas puede tener? También puede haber alteraciones del sodio, por eso siempre es bueno hacer una analítica más o menos a los 10-15 días, que es muy raro verlo, pero bueno, no cuesta nada hacerte un hemograma y una bioquímica con sodio, potasio, etc. Y luego a largo plazo, el mayor efecto secundario que tiene es que en algunas mujeres con tendencia, si lo llevas mucho tiempo o en un embarazo, 2 embarazos, que juntas y más o menos más de 2-3 años, sí que puedes ver osteoporosis. Y yo he visto alguna fractura, o sea, que mujeres sobre todo que con cierta anorexia o que no comen bien y dicen, bueno, pues tómate calcio. No, el efecto que tiene la heparina no mejora con el calcio, pero bueno, mal no te va a ir el calcio, obviamente. Pero si lo llevas mucho tiempo, a largo plazo puede haber osteoporosis y en algunas mujeres, yo he visto solamente un caso de fractura ósea porque era una mujer con cierta tendencia a la anorexia, pero no siempre es así, sino con una alimentación inadecuada, no falta que seas anoréxica. Son los únicos, pero esos son fármacos muy seguros. La aspirina pues puede dar intolerancia gástrica y en algunas mujeres también, pues, sobre todo en el embarazo, que da esas molestias, pues, o tienes alergia, la aspirina no está recomendada. Y luego el tema de que pueda dar algún problema de úlceras de estómago y por eso siempre hay que preguntar, ¿te molesta? ¿La toleras bien? Porque si solamente en casos necesarios se da, pero si no, hay que retirarla. Yo prefiero retirar antes una aspirina que una heparina. Ahí lo dejamos. Seguimos. Sandra nos pregunta esta vez que el análisis del SAFO, si tiene que ser tiene que ser sin ningún medicamento para sacarlo. No, esto se puede hacer con cualquier medicación. O sea, puedes estar tomando lo que quieras, que no va a activar ni a desactivar los anticuerpos. Esto pasa con otros factores de la coagulación,
que se te dice, no, eso, que no estés embarazada, que no haya anticonceptivos, que no haya tratamiento hormonal. Pero los anticuerpos antifosfolípidos lo puedes hacer cuando quieras porque no se afecta por nada. Cuando están, están, y cuando no están, no están. Vale. Muy bien, seguimos. Ahora Nuria nos cuenta un poco su caso. Dice, en mi caso tuve un aborto de embarazo natural y me pidieron el estudio de trombofilia. Ahora, tras primera transferencia de FIT, he tenido un aborto bioquímico y me han vuelto a pedir esa misma analítica. Me han comentado también que la próxima se probaría con heparina. ¿Es recomendable? Pues hombre. Vale, mira, si el estudio de trombofilia es positivo, es lo que te he dicho. Ya de paso que disminuimos la trombosis, o sea, el riesgo de trombosis, pues te puede ir bien. Pero yo antes de empezar con heparina, lo que le diría al médico es si ha visto todas las posibles opciones y si opciones, porque si fue un aborto, si estaba bien genéticamente, si todo el estudio es normal, todo lo que te ha hecho es normal y lo único que tenemos es este estudio de tromofilia positivo, entonces sí que te diría, vamos a poner heparina. Si no es positivo, aquí la decisión tiene que ser consensuada contigo y decir, oye, no hay ninguna evidencia de que vaya a irte bien, quieres pincharte mínimo 12 semanas y a lo mejor si va bien, yo siempre digo, si va bien, no voy a saber si es por la heparina. O sea, que el que se ponga las medallas diciendo, ah, qué bien, he sido yo porque te he puesto heparina, no. Pero y si va bien, estupendo, y entonces vemos cuando la retiramos, y si no va bien, pues entonces diremos, oye, pues a lo mejor no era esta la causa. Pero siempre hay que consensuar y ver otras razones, porque seguramente habrá otras que no sean específicamente de heparina. La heparina hay que ponerla solamente en esos casos, cuando todo lo demás está excluido. Yo siempre lo digo, no hay que empezar por el tejado, ¿no? Sino porque ya el primer aborto yo he visto mujeres que me van a decir, me quiero poner heparina. Y yo, no, no, vamos a ver, que a lo mejor el aborto era por otra cosa. Y empezar por FIB o lo que sea, pues hay que hacerte un estudio más completo y ver por qué lo has podido tener, más que empezar por un estudio de trombofilia, que es fácil de pedir, pero al final, oye, es un pinchazo, o sea, que no es medicalizar un embarazo que a lo mejor no haría falta. Ya, toda la razón. Vamos con Mari Carmen. Mari Carmen dice que voy a por la segunda transfer y el doctor Fariñas le ha aconsejado 7.000 unidades de heparina y adiro. Tiene riesgo de aborto de repetición y problemas en el embarazo con un aborto de 13 semanas con riesgo alto de preeclampsia. Se realizó el estudio de trombofilias y le salió negativo, salvo lo que ha comentado antes. Con heparina y adiro mejoraría el diagnóstico. Vale, aquí lo que entiendo es que te pusieron tizaparina, porque si te mides la típica de tizaparina, son 2 transferencias, aborto de repetición, un aborto de 13 semanas y te salió preeclampsia. Vale. Lo que nos da aquí la solución, entre comillas, es que has tenido riesgo de preeclampsia y aborto de repetición. Aquí seguramente debe haber algo de la hemostasia o algún anticuerpo o alguna cosa que se nos habrá escapado, porque hay un montón. Y yo aquí sí que más que mejorar el diagnóstico, lo que mejoraría es la evolución. Darte heparina una dosis o no, pues si ya has probado heparina de 7.000 y adiro, lo puedes probar otra vez, pero yo creo que iría a buscar también si en ese embarazo, si esta criatura que perdiste, si había algún problema de genético, porque también tira un poco. La preeclampsia nos dice que hay algo en tu hemostasia y en tus factores que puede ir a favor de tratar con heparina y adiro, eso seguro. Pero yo siempre descarto otras causas. No te va a ir mal. O sea, la heparina y la aspirina, en tu caso, no por el estudio de coagulación, que ya te digo que muchas veces sale negativo porque es muy poco lo que pedimos, pero sí que el tratamiento con heparina y aspirina yo te lo recomendaría. Eso sí que te recomendaría. Luego ya veremos cuándo lo retiramos, pero de inicio sí. Muy bien, muchas gracias. A ver, vamos ahora. Sí, con Sandra de nuevo. Dice que aparte del SAFO, ¿cuál otro análisis de sangre sacar para revisar las trombofilias? Si quieres podemos ir a tu presentación, que aparecía esto. A ver. Hay que pedir
Sí, esto es un estudio en sangre que sería de proteína C, atitromina, estos que salen aquí. Y, y estas dos mutaciones, yo para hacerlo más completo, lo que te diría es hazte un test de trombofilias tipo tromboencode u otros porque mejoramos lo que es el panel de trombofilia que está relacionada con la trombosis y que también sabemos que te puede predecir los abortos de repetición porque, por ejemplo, Tromboicodes sí que lo ha validado. Entonces, yo lo que haría es ampliar el panel para ir un poco más guiado a la hora de ponerte heparina y aspirina. Genial, gracias, doctora. Volvemos a preguntas y respuestas, esta vez, bueno, de nuevo Sandra. Dice que lleva 3 FIB negativa y nunca le han pedido los análisis de sangre de SAFO ni de trombofilias. Vale, pues como mínimo, el mínimo ya te lo he dicho. Y más con 3. Como mínimo te haría los anticuerpos, seguro. Y además no te lo haría una vez, sino que te lo haría en 2 o 3 ocasiones para ver si lo pillamos. No sé si tienes alguna enfermedad autoinmune de base o no, pero sí que nos daría mucha información. Incluso hay otros anticuerpos, por ejemplo, la celiaquía. Es que hay un panel de anticuerpos que podríamos estar todo el día hablando de anticuerpos y que sabemos que también está relacionado con la placentación, así que como el riesgo de que trombose la insuficiencia placentaria. De trombofilia genética, claro, es lo que te digo, en algunos sitios te dirán que no, que para qué, que eso no hay que pedirlo, pero bueno, si todo lo demás es negativo y estamos en ese momento en que vamos a hacer todo y que va a ser tu última, oye, vamos a hacerlo todo. Yo siempre digo, cuando vamos a por todas, vamos a por todas. Es decir, hacer un estudio completo, hacer anticuerpos, mirarlo todo bien e ir a ver si con esto podemos lograrlo. Y que algo que nos guíe para el tratamiento. Así que háztelo. Sandra, también mi consejo desde aquí es que te pases por la web de misrespuestasdefertilidad.es y que busques, porque sí que hemos hecho dos o no estoy segura de si 3 webinars sobre fallos de implantación. Entonces, si llevas 3 intentos y no, pégate una revisada a los webinars que hemos hecho de fallo de implantación porque ahí también te dan como muchas pistas de por dónde ir tirando después, ¿vale? Ay, seguimos. Vamos a ver. Esta vez Irene dice que un aborto diferido en semana 10, 3 fallos de implantación en Alemania. Le han hecho solo estudios básicos de hematología, tiene muchas varices y facilidad de hematomas. ¿Podría ser SAFO? Bueno, podría serlo, no por las varices, ni por los hematomas, pero solamente por los mismos fallos. Como has visto antes en los criterios clínicos, el fallo de implantación ya te obliga, entre comillas, a descartar que haya anticuerpos o que haya otra trombofilia. Entonces, hay que hacer, el estudio básico de hematología es un hemograma y una coagulación que nos sirve para mucho, o sea que hay que hacer un estudio más completo. El hecho de tener varices es algo hereditario y no es un factor de riesgo más de trombosis. Cuando hablas de hematomas es todo lo contrario a hacer trombosis. Es decir, que si tú tienes tendencia a hacer morados o hematomas o a sangrar por la nariz o a tener sangrados importantes en las menstruaciones, lo que hemos visto son lo que te hablaba de coagulopatías. Y entonces, en las coagulopatías, como la enfermedad de von Willebrand, que es holandesa, la de von Willebrand u otros de fibrinógeno u otras cosas que no se suelen solicitar, pueden darte este problema de facilidad de hematomas, aunque normalmente los morados suelen ser por fragilidad capilar. Pero si tienes esto, como mínimo, hay que descartar o bien un von Willebrand u otros factores de la coagulación que puedan dar sangrado, por lo cual no estamos hablando de trombofilia y que se asocia también a problemas de fertilidad. Aquí el tratamiento es diferente, no es heparina y aspirina, es otro tratamiento de coagulopatía, pero yo iría a descartar primero lo que es los anticuerpos, la trombofilia y luego con la clínica que tengas específica de morados, las varices no, ir a valorar si lo que tienes es un von Willebrand, que el 1% de la población lo tenemos y se asocia a tener problemas de fertilidad. Y entonces el tratamiento es más específico y es diferente, no tiene nada que ver. Gracias, doctora. Quedan unas cuantas preguntas y son las 7:05. Yo no sé si la doctora tiene algo que hacer. No, seguimos, sí, ya te lo... Seguimos para bingo, venga. No quedan muchas, tampoco, pero por ir un poco avisando también de que, pues eso, vayamos
Bueno, esta vez es Sara. Dice que tuvo síndrome de HELP en el segundo trimestre. En el primer análisis de hematología, los anticuerpos AF dio resultado indeterminado y en el análisis lo repitió en mayo y pregunta si podría ser un SAFO, que el valor indeterminado fue AKIGG 38,9. Es una cardiolipina IgG 38,9 más que indeterminado es positivo. No sé si es que te has equivocado con la coma, pero vamos, si este es el valor que tienes, es un SAFO, pero de libro, como decimos nosotros. SAFO, SAFO. En tu caso, con un HELP, que es de las cosas más, de las graves, me alegro de que estemos aquí hablando, porque el HELP a veces puede producir, aparte de problemas con la criatura, de vital. O sea que me alegro que haya salido todo. En tu caso hay que tener mucho cuidado, hay que ponerte heparina y aspirina y controlarte muy bien a una dosis adecuada y con un control muy específico durante el embarazo, incluso midiendo los anti-10, que eso es otro tema que la gente dice, te voy a mirar el anti-10, que esto lo hace algún hematólogo, y la anti-10 cuando llevas dosis profilácticas no sirve para nada, pero bueno, entiendo que uno se queda más tranquilo. Pero en tu caso, por ejemplo, que es un gel con un SAFO, yo sí que aquí mediría el efecto de la heparina, que es con lo que se llama el anti-XA, ¿no? El anti-10A que le decimos. Así que mido la heparina en sangre. Lo que no hago es medir cada mes la heparina a las mujeres solo para que parezca que estoy haciendo algo. Yo siempre digo, no hay que medicalizar a las mujeres porque estemos embarazadas y porque estemos tomando un tratamiento. Es decir, si no hace falta hacer un anti-10, no tiene sentido. Lo único que va a hacer es estresarte. A ver cómo tengo el anti-10 cada mes. Tu caso sí, en tu caso sí que lo mediría y estaría controlando todo el embarazo mucho porque has hecho una complicación grave. El síndrome de HELP es una de las complicaciones más graves del embarazo. Así que sí, es un SAFO. Sí, nos comenta que bueno, que perdió al bebé. Sí, es que suele ser así. Claro. Es duro, es un síndrome que incluso puede, no solamente con tu hija, sino que podrías haber estado tú también. Por eso digo que me alegro de estar como mínimo hablando con tu hijo, Hablando. porque es uno de los síndromes más raros que hay, pero cuando peor se pasa como médico cuando estás viéndolo, porque el tratamiento es muy difícil. Por eso, si te quieres quedar embarazada otra vez, hay que llevarte muy bien, de manera muy, como todos los especialistas, mimándote a ti y a la criatura. Así que tranquila, que no siento lo de tu hija, pero vamos allá, no te preocupes. Ánimo, Sara. Un abrazo. Pernil, volvemos con Pernil. Dice que solo se ha quedado embarazada naturalmente, pero que tuvo 3 abortos espontáneos, que no tiene SAF y no se quedó embarazada con después 3 in vitros. En la última donación llevó heparina y adiro, pero tampoco hubo embarazo. Bueno, aquí yo creo que ya iría directamente, supongo que estarás en una clínica de reproductólogos que sepan, yo creo que más que pensar en que la heparina o que sea una trombofilia, aquí hay otra cosa. O sea, no hay, mm, yo no creo que sea porque ya la has probado, se ha puesto, se podría poner heparina a dosis más altas, pero a intermedias para ver si es, pero yo antes hablaría con un equipo de reproductólogos que buscasen otras alternativas que no sea la heparina y el adiro porque no parece que haya mejorado y no sé hasta qué punto con todo el historial que llevas te harían bien o no subir o dosis o no de heparina. Yo creo que ahí sí que tendríamos que hablar con el reproductólogo y ver hasta dónde llegan ellos y si bien además de lo que ellos digan se puede poner heparina y aspirina para que no te vuelva a ocurrir, porque llevas demasiadas pérdidas y eso al final también afecta. Pues sí, creo que esta era la última pregunta. Voy a repasar. Bueno, por supuesto, todas estas cosas no las he publicado, pero está todo el mundo agradeciendo un montón. Gracias a vosotras. Sí, mira, ves, todo el mundo. Pues creo que no me dejo ninguna, ¿eh? A ver. Sí, mira, nada. Otra, gracias por la información. Yo creo que preguntas ya las tenemos Muy todas bien. resueltas.
yo he puesto esto, ¿cuánta importancia tiene la sangre? O sea, por fin, ¿vale? Que nosotras podamos después como asimilar el funcionamiento de una medicación o de la otra, que si hace barrera, que si la otra hace que fluya, que si esto bloquea al otro, es más complicado. Yo me voy a tener que revisar el webinar porque no tengo esa capacidad de retención, soy de superletras, pero sí que cuánta importancia tiene la sangre, yo creo que como frase final de este webinar Sí. es clave, es clave. O sea, cuando has dicho que la placenta, porque claro, además yo pues bueno, he visto partos naturales y es verdad que la placenta es como un mogollón de tejido, que son todo capilares y venas que están ahí, ¿no? Dando vida. O sea, es que es increíble. Milagro. Yo siempre digo, la placenta es un órgano que se forma específicamente para el embarazo. Claro, Es un milagro que funcione bien, que tú lo asimiles y que tu hijo y tú no haya ningún problema y que se forma y luego desaparece y ya está. como si no Pero hubiera pasado nada. es básica para toda la vida y para tener a una criatura. Y yo siempre digo que es un gran, bueno, es el milagro, pues el gran milagro este que las mujeres sabemos lo que es un poco la... Y es importante, la sangre es muy importante porque no solamente lleva hemoglobina y demás, sino que lleva muchos factores que son indispensables para todo, o sea, para que se forme cualquier órgano, las células madre, para que se formen los órganos y entre ellos la placenta, o sea, que son importantísimos. Una gran frase. Doctora Santamaría, 1 millón de gracias. Ha sido... Buah, yo, vamos, este webinar me lo voy a mirar, me lo voy a revisar. Va a ser de esos que vamos a volver a escucharlo así, súper atentas. Un abrazo enorme. Tenemos webinar con la doctora, ¿qué día es? El 20... No, perdón, el día... Lo miro en el calendario, porque ahora mismo... Es la semana que viene ya, ¿no? El siguiente, o la otra, perdón. 10 de mayo. Es el 10 de mayo. Tenemos otro webinar el 10 de mayo con la doctora Santamaría. Lo tenéis anunciado en redes sociales. Están ya abiertas las inscripciones para que os registréis y os lleguen los avisos por mail, etcétera, etcétera. Recordaros que este mail esta noche, mañana por la mañana, a lo largo del día, como mucho, lo vais a tener ya subido en YouTube. Os lo pondré también en Instagram. ¿Vale? No dejéis de visitar las redes sociales y la página de mis respuestas de fertilidad. Tenéis el contacto de la doctora en nuestra página por si necesitáis una consulta con ella. Un abrazo enorme y nos vemos el 10 de mayo de nuevo. Muchas gracias y gracias a vosotras y por todas las preguntas. Encantada. Gracias, Amparo. Adiós. Adiós a todas por venir y escucharnos.